Bienvenidos a todos, a todas, bienvenidos a este primer capítulo, primer programa de este podcast que se llama La Quebrada Ají, tal como la canción que está sonando de fondo. Y en esta ocasión, y quizás en los próximos capítulos o en algunos más, vamos a hablar de Los Jaivas, una de las grandes bandas de nuestro país, de las bandas pioneras en fusionar, en mezclar lo que fue el folclore con el rock. Y bueno, una de las bandas más importantes a nivel latinoamericano, se podría decir, y de la cual tenemos mucha historia, mucho registro y lo que nos compete hoy, muchos miembros, muchos jaivas y muchas formaciones a lo largo de sus ya casi 57 años de historia. Para partir vamos a empezar contando algo que yo creo que muchos de ustedes saben. Los jaivas, la estructura clásica, tradicional de la banda, son 5 músicos que han estado casi durante toda la historia de la banda y son los fundadores también, los originales, que son Gato el Quinta, Mario Mutis y los hermanos Parra Pizarro, que son Claudio, Gabriel y Eduardo. Eh, para partir hablando un poco de los miembros y las formaciones que han tenido los Jaivas durante toda su historia, voy a hacer una opinión muy subjetiva y personal, y bueno, también de eso se trata esto, de contar dar mi opinión totalmente subjetiva, pero muy estudiada también de los Jaivas. Soy un fan, un admirador de toda la carrera de ellos. Quizás hasta hace unos años atrás no han compuesto nada nuevo, así que difícilmente uno podría decir que es fan de la formación actual. Eh, los Jaivas nacen en 1963 con una historia muy novelesca, que es cuando Mario Mutis conoce a Gabriel Parra y también Gato el Quinta conoce a Claudio Parra, más o menos en la misma época. Ya para 1963 estos 5 Jaivas ya eran amigos. Las edades de cada uno de ellos son bien cercanas. Para 1963 Eduardo tiene 20 años, Gato y Claudio alrededor de 18 y Mario Mutis con Gabriel Parra alrededor de unos 16, 17 años. Eh, yo soy súper sincero en opinar de que toda la historia es de 1963, desde el 15 de agosto del 63, cuando ellos parten con un recital en el colegio, con una tocata en el colegio, eh, hasta 1969. Yo lo considero una prehistoria dentro de la banda y no los Jaivas como tal. ¿Por qué? Porque ellos se dedicaron, esos 6 primeros años de historia, se dedicaron a hacer básicamente covers hasta el año 68 y de un estilo muy distinto al estilo que hicieron después como banda. Ellos eran una orquesta bailable, un grupo bailable, donde tocaban cumbia, donde tocaban boleros, cha-cha-cha, como ellos mismos cuentan en múltiples entrevistas, y que está consignado en los 2 libros que hay sobre la historia de ellos. Libros que recomiendo 100%. El primero es del año 2003, 2002, de Freddy Stock, del periodista Freddy Stock, que si bien uno podría tener bastantes opiniones disímiles respecto a Freddy Stock, el libro es bastante bueno. Recordar que él había escrito una biografía de los prisioneros anteriormente, y por lo mismo los mismos Jaivas lo convocaron para escribir la biografía de ellos. Y el otro es más reciente, de 10 años después, más o menos, del 2013, de Pamela Urbina, que se llama Los Jaivas 50 años de historia. Los 2 libros también consignan esta historia un poco novelesca y dejan súper en claro que los Jaivas parten en 1963. En mi opinión, los Jaivas como tal parten el año 69 y, como decía, los 6 primeros años fueron como de aprendizaje, se podría decir, y lo que yo considero la prehistoria del grupo. El año 69 ocurren 2 hechos. Conocen a un gringo, mochilero, hippie, que vendía artesanía y llega a la zona, a la conurbación de Valpo Viña, que es David Fass,
Y por otra parte, Gato vuelve de un viaje de mochileo que había hecho por Perú, Ecuador, parte de Colombia, eh, y vuelve totalmente con otra idea, una idea de crear composiciones propias, de hacer lo que con sus amigos en algún momento habían querido hacer. Lo que suena de fondo es de esa época, del 69, esto se llama Mañana cuando llegues, y es de los registros que sacaron en esta colección de 5 discos que se llama La Vorágine, que son del año 2004 creo, publicados. Esta grabación corresponde al año 69 y en este inicio de los Jaivas, eh, como tal, según yo, el año 69, no eran 5, sino que eran 6. Gato en guitarra y voces, Mario en bajo, Claudio en piano, Eduardo en teclado y Gabriel siempre en la batería, pero además con el agregado de este gringo David Fass en lo que es armónica y algunas voces en algunas canciones de las grabaciones que hay de esa época también y canta. Y también hay una canción que sale en esta colección de La Vorágine, en el primer disco de Pan Negro, que se llama La canción del gancho, que es compuesta por el gringo David, el famoso gringo David. Los Jaivas durante esta primera época, cuando ya rompen con esta historia para atrás de high bass, de alto bajo en inglés, tratan de castellanizar un poco la banda y por algunos meses se llaman Pan Negro, hasta mediados del 70, desde fines del 69 hasta mediados del 70, y por lo mismo también el primer disco de la colección La Vorágine se llama Pan Negro, para retratar un poco esa época. Con este nombre y con esta formación de 6, son los primeros registros que tenemos de los Jaivas como tal. Ya no high bass o high en bass, como dicen algunos, sino que ya como los Jaivas con la B corta y con todo este sonido eh, muy influenciado por el gringo David que les presentó todo lo que era The Jimi Hendrix Experience, Cream, Big Brother and the Holding Company, todas las bandas que eran tanto de la ola del rock blues británico como de la movida San Francisco, Jefferson Airplane, todas esas bandas. Y ahí uno puede notar en eh, estas improvisaciones bluseras que hay en la colección en el primer disco de la colección La Vorágine de Pan Negro, uno puede notar esa influencia muy clara, cosas muy Cream, muy de Big Brother, muy interesante, muy interesante. Con esta etapa, ya el año 70 se dedican totalmente a lo que es la improvisación, eh, y tienen una etapa que es muy el ruido por el ruido, el sonido por el sonido. En esa etapa, que es muy interesante, está el famoso registro del Festival de Vanguardia en Quinta Vergara, el año 70, donde Carlos Quinta termina gritando: nosotros tocamos música vanguardia, gay, váyanse a la concha de su madre, y hacen toda ahí una performance en el escenario. Y también es muy productiva esa época porque conocen a los Blobs. Eso, si bien no hay registros como oficiales de ambos grupos juntos, sí hay registros de recitales, hay registros fotográficos y visuales, grabaciones sin audio de la época. Hicieron muchos recitales juntos, hicieron unas giras juntos. Y algo muy interesante que del año 71, ya vamos para el 71, grabaron con Ángel Parra, con don Ángel Parra, músico a quien yo respeto mucho, quiero mucho, fallecido ya hace 3 años, donde según los fanáticos de los Blobs, eh, los Jaivas no participaron de la grabación, pero según don Ángel Parra, y está consignado en un par de libros sobre la historia del rock nacional, grabaron 2 canciones que son Vamos subiendo la cuesta y
una versión de un clásico de la Revolución Cubana, de la nueva trova cubana que se llama Cuba Va. Ahí graban indistintamente, según Don Ángel Parra, indistintamente miembros de los Blobs y miembros de los Jaivas. Esto pasa en el 70, como les decía, David Fast se va, este sexto Jaiva, quedan los 5, como dice uno de mis mejores amigos, los Fab Five de Viña del Mar, los fabulosos 5 de Viña del Mar, como los fabulosos 4 de Liverpool. Y estos fabulosos 5 se mandan una joyita el año 71, que es su primer disco de estudio, que es el famoso Volantín. Ahí puse Foto Primera Comunión, que es uno de los temas más reconocibles de ese disco. Este es un disco autoeditado, lo graban en Santiago, en los estudios de la RCA, que ahí tengo la duda si ya en esa época se llamaba IRT o RCA. Recuerden que RCA fue estatizada por el gobierno de la Unidad Popular y se pasó a llamar IRT. Lo graban en el invierno 71. Hay una historia también, los Jaivas tienen mucho novelesco en su historia, pero mandan a imprimir 1000 carátulas, pero le alcanza la plata solamente para prensar 500 vinilos. Incluso hay una historia muy sabrosa que Eduardo Parra tuvo que vender su teclado Yamaha de la época para costear el prensado, la grabación de estos 500 CD, o sea, estos 500 vinilos. Entonces tuvo mucho tiempo sin poder tocar teclado, y en plena época de improvisaciones, cuando en vivo tocaba como su parte, entre comillas, él recitaba porque no tenía teclado. Lo que sí, Eduardo Parra siempre fue, en los primeros años de los Jaivas, percusionista nato. Muchos bongos que se escuchan, muchas tumbadoras son de él. Muchas congas son Eduardo Parra ahí aplicando a la percusión afrolatina. También de esta historia que contaba de la venta del teclado, Eduardo Parra en muchas entrevistas contaba de que los Blobs también le prestaban un teclado para ciertas presentaciones o cuando compartían escenario, como les contaba hace un rato, hicieron una gira, algo que se llamaba Música para Pelar, otro concierto que se llama Música más rica que la cresta, 2 días de música al sol, cosas como bien hippie, bien de la época. Hay que recordar que los Blobs, Congreso y los Jaivas son, aparte de padres tutelares del rock nacional, fueron los primeros en mezclar rock con folclore, pero también fueron los primeros en hacer cosas originales. Para atrás lo que fueron los Jokers, los Max, los Vidrios Quebrados, basaban su repertorio básicamente, mayormente en covers, versiones de las bandas británicas o las bandas gringas. Los Jaivas, los Blobs, por algo también congeniaron también y fueron amigos durante estos años porque ambas bandas hacían música original. Los Congresos yo no tengo conocimiento de que se hayan conocido en la época de los Aparichos, o sea, de los Masters de Quilpué a los Congresos de Quilpué, haber conocido a los Blobs, a los Jaivas, no lo sé. Para avanzar un poco con el motivo principal de este capítulo de hoy, que las distintas bandas, o sea, las distintas formaciones, los distintos integrantes, esta formación de los 5 originales, de los 5 Jaivas primigenios, Muti, Salquinta y los 3 hermanos Parra, se mantiene del Volantín a La Ventana, que fue el primer LP que sacan de manera oficial, ya con un sello, con canciones como tal, porque en el Volantín todavía es improvisación. De hecho, el lado A del Volantín son improvisaciones como tales en el estudio, y el lado B son como, entre comillas, canciones, pero no muy desarrolladas compositivamente, sino que a partir de una improvisación, dijeron ya, grabemos esto. Lo entretenido también del Volantín, que una de las primeras grabaciones por pista que hubo acá en Chile, año 71. Además que el año 71 los Jaivas sacan el Volantín, que es su primer disco como tal,
quizás no el sello, pero es como su primer disco. Congreso saca su primer disco, El Congreso, por EMI, y los Blobs sacan su segundo disco, que es Del Volar de las Palomas, por el sello Peña Los Parra. También a eso es muy interesante, y algún día voy a hacer un capítulo hablando de los Blobs y de Congreso también, porque hay harta historia ahí y fue un año determinante, yo creo, para el rock nacional. En mi opinión, el año 71 es como un hito, una piedra fundacional, eh, una primera piedra de todo el rock chileno. Independiente de los antecedentes anteriores con los Max, la muerte de mi hermano, o los Jokers, que vuelvo a repetir, los Jokers no son de mi gusto por lo mismo, porque no tenían temas propios. O los Agua Turbia, que los Agua Turbia también son de la misma época, pero los Agua Turbia como banda tampoco había un desarrollo compositivo y cantaban en inglés, entonces tampoco se podría decir que aportaron mucho al rock chileno de la época. No así los Jaivas, los Blobs y Congreso. Volviendo al tema, volviendo al disco del 72, La Ventana, que se grabó en IRT, también hay una historia muy interesante. Ellos conocen a Julio Nunhauser, uno de los primeros Quilapayún, fundador de Quilapayún, y miembro en esa época del dúo Amerindios, Mario Salazar, Julio Nunhauser, y con la participación especial de Patricio Castillo, recuerden ese nombre, Patricio Castillo, que también había estado en Quilapayún. Nunhauser se hace cargo de IRT y crea una especie como de subsello o una colección que se llamó Machitún, sello Machitún dentro del sello IRT, y ahí se atreve a publicar a los Jaivas con esta propuesta bien hippie, bien apolítica, porque hay que ser sinceros que los Jaivas nunca se mojaron el poto políticamente. De hecho hay rumores ahí en los foros de internet que eran unos fachos todos y que Gato Alquinta siempre fue un anticomunista. Bueno, ahí con el tiempo vamos a ver la verdad si eran tan fachos o no, pero tampoco es tan extraño o alejado de la realidad decir que eran totalmente apolíticos y nunca se mojaron el poto. Aún así, graban con el sello Machitún y en Unhauser les pide un sencillo para abril del 72. El disco al final lo terminaron sacando en enero del 73 y el sencillo se le ocurre hacer esta hermosa y bonita canción que se llama Ayer Caché, con esta bucólica escena de una guitarrita, una percusión muy sutil, y ellos mismos cuentan en muchas entrevistas y también en la edición en CD ya del año 2000 y tanto, cuentan un poco la historia de la canción Ayer Caché, que ellos se pescan las guitarras, pescan las congas, los bongos y se van a Quintero. Viña, Quintero están muy cerca, y yo me imagino, espero creer y creo que haya sido así, el Playa de los Enamorados, tocando ahí al atardecer, fumando hierba, tomándose un vinito, y pum, nace esta canción muy bonita, muy, muy, muy bucólica, como decía, y iba a ser el sencillo para abril del 72. Pero les faltaba una canción para el lado B. Entonces Eduardo Parra, que en los primeros años del grupo igual fue como bien puntal de la banda, dice: oye cabros, tengo esta melodía, es como un guainito, se sienta al piano, empieza a tocar y resulta que empieza a tirar versos que tenía en la cabeza, van completando entre todos y nace esa bola de nieve que fue Todos Juntos. ¿Por qué bola de nieve? Porque Todos Juntos los lanzaron en abril del 72 como lado B de esta canción que está sonando de fondo, de Ayer Caché, y fue pero un hitazo. Hace poco leía una entrevista a Claudio Parra, que fue a donde Pirincho, que trabajaba en una radio en Valpo, y pusieron el tema y quedó la cagada. La gente llamaba, lo querían pedir, 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 y de Valpo pasó a Viña, de Viña pasó a Santiago, y ya a mediados del 72 ya está este tema Todos Juntos, era hit en todos lados. Y en septiembre del 72 sacan el otro hitazo de la banda, que yo creo que son los dos temas más famosos, que es Mira Niñita.
también como sencillo, como preparando esta próximo LP que iban a sacar al final en enero 73, que fue La Ventana. Eh, Mira Niñita lo lanzan el 21 de septiembre. Para los más fanáticos sabrán la historia que lo lanzan con una tarjetita con una paloma muy naif y dice, hoy llegó la primavera. Los primeros años los Jaivas son bien naif. Si se fijan, el volantín, la carátula es una chimenea con el humito, una banderita y con esta como geometría de volantín. La ventana es una ventana abierta con pajaritos, un dibujo a tinta con un fondo a óleo, cosas muy sencillas, muy simples, y donde era más como enfocado a este estilo como hippie. Todavía no tenían esta como tema como el indigenismo, de lo gráfico, eh, o ya derechamente ya como entrar al folclore con zampoña, las chuchucas, todavía era como todo muy embrionario. Eh, en todos juntos y Mira Niñita, y por eso les decía hace un rato atrás, recordaran el nombre de Patricio Castillo. Pato Castillo fue un sexto jaiba invitado para las grabaciones porque toca en 3 temas del disco, que son en todos juntos, toca charango, en Mira Niñita toca charango y guitarra acústica, y en La Quebrada Ají toca guitarrón. De hecho, si escuchan La Quebrada Ají, pónganle atención y van a escuchar un sonido así como guitarra, así como tan, 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 como una guitarra como destemplada. Es un guitarrón chileno, este instrumentazo de 25 cuerdas, 21 cuerdas en el diapasón, 4 cuerdas auxiliares que van al lado del mástil y que es totalmente chileno, así que hay un dato ñoño. Pato Castillo volvería a grabar el año 84 con los Jaivas, pero ya vamos a llegar a esa parte. Luego el 72, de enero 73, donde lanzan La Ventana, en el otoño del 73 graban esta canción, Indio Hermano. Y también ahí hay una aparición que va a acompañar a los Jaivas en toda su carrera, que para esta época ya conocen al pintor René Olivares, santiaguino, que es el creador de toda la iconografía clásica muy reconocible de los Jaivas, el logotipo que todos conocemos, este indio alado, estas letras muy icónicas, este indio tocando charango con una máscara maya, hay una mixtura de cultura, con alas, como ángel, y René Olivares hace la carátula del sencillo de Indio Hermano. El lado A, Indio Hermano, y el lado B es Corre que te pillo. En las posteriores ediciones en cassette y en CD, en La Ventana viene con Indio Hermano, en la edición argentina en vinilo del 75 creo también. Pero fueron sencillos que lanzaron entre La Ventana y su ida a Argentina. Antes de irse a Argentina, los Jaivas son reclutados por Raúl Ruiz. Raúl Ruiz ya había trabajado con los Jaivas el año 70, cuando quiso hacer una película que tenía nombre, un proyecto inconcluso que se iba a llamar ¿Qué hacer? Como el libro de Lenin, y que hablaba sobre la llegada al poder del gobierno de la Unidad Popular, del presidente Allende. Ese proyecto quedó truncado, quedó inconcluso, y Raúl Ruiz, cuando unos productores le proponen hacer una versión fílmica de Palomita Blanca que había sido un libro superventa un par de años antes del Guatón Lafourcade, se acuerda, llama a los Jaivas para que hagan toda la música de la película, desde la música incidental hasta música que escuchan los protagonistas. Y una cosa muy interesante, que al final del disco, que el disco se editó 20 años después, 19 años después,
en la película se recrea el Festival de Piedra Roja, entonces los Jaivas también tienen improvisaciones recordando que ellos también habían tocado en Piedra Roja, entonces recordando un poco lo que habían hecho 3 años antes. Muy interesante el Palomita Blanca. Es un eslabón perdido dentro de la discografía de los Jaivas porque recién se editó como disco el año 92. La película, de hecho, se publicó, se estrenó recién en 92. Algo entre medio, golpe de Estado, dictadura, 17 años. Así que por fin pudieron sacar a la luz la película y el disco del año 92. Así que también es un eslabón perdido dentro de la historia. Y luego de este eslabón perdido que el Palomita Blanca, que voy a poner un tema del Palomita Blanca, que es una de las improvisaciones con las que termina el disco, donde hay una guitarra con un fuzz increíble. Hay otro eslabón perdido dentro de la discografía, pero primero hay que mencionar de que los Jaivas, al ocurrir el golpe de Estado, ellos muy cero política, muy amarillos, como se podría decir con jerga actual, muy amarillo, y amarillo sinónimo de facho en algunos lados. No estaban complicados políticamente con el golpe, pero sí como banda y sí como proyecto, porque los Jaivas siempre su idea fue vivir en comunidad, siempre su idea fue ojalá vivir todos juntos y crear todo el día y vivir de la música. Como les contaba, cuando se grabó La Ventana, Julio Nunhauser, parte de Amerindio, militante de partido de gobierno, ocurre el golpe, se tenía que ir sí o sí. Entonces ahí se ponen de acuerdo todos y se van a Argentina los Jaivas, Nunhauser y un par de personas más. Recordar que otro colaborador de los Jaivas, como fue Pato Castillo, vivió en el exilio muchos años también. Pero los Jaivas no fueron exiliados, se fueron por iniciativa propia, pero también obviamente relacionado con todo lo caótico que se volvió la escena. Los Jaivas se van inmediatamente después del golpe, se van en los últimos días de septiembre. Llegan a Argentina y en Argentina se reencuentran con Manduca. Manduca, un brasilero, Alexander Manuel Thiago de Melo, hijo del poeta Thiago de Melo, que venía de Brasil exiliado y llega a Chile y se conocen en la época del 72-73 porque los Jaivas con gente de Congregación, otro gran grupo que algún día voy a hablar de ellos, Toño Smith, Matías Pizarro, gran pianista chileno, y Yapu, que Yapu eran unos cabritos todavía recién llegados de Antofagasta y que le había ido la raja en el Festival de Viña de ese año, donde a Quilapayún lo habían abucheado por el tema político. Y muchos músicos más tenían, Geraldo Vandré, otro brasilero músico exiliado que estaba en Chile. Había muchos brasileros exiliados en esa época, recordar que Paulo Freire también vivió en Chile muchos años. Todos estos músicos tenían una especie de colectivo que se llamaba Los Piratas del Embirá. Cuando llegan los Jaivas argentinos se reencuentran con este amigo, con Manduca, con Manuel Thiago de Melo, y graban un disco que es una joya, pero que lamentablemente también es un eslabón perdido porque recién vino a ver la luz el año 79. De ahí vienen temazos como Taun Tacutá, Don Juan de la Suerte y este que está sonando ahora, que es un temazo, una ocarina ahí de Mario Muti. Y hasta el momento todavía se mantenía la formación de Mutis, Alquinta y los Tres Parras. Graban con Manduca este disco que recién se viene a publicar el año 79 por el sello Movie Play en España, imagínense. Otro eslabón perdido, como les decía. Y en esta misma época, 73, 74, Mario Mutis se viene unos meses a Chile, lo reemplaza Freddy Enrique, que era un viejo amigo de los Jaivas y que había colaborado incluso en las grabaciones de Palomita Blanca. Vuelve a Argentina y después de unos meses, ya en el 74, de manera definitiva, abandona la banda, se viene a Chile con su pareja, que hermana menor de los Parra, la Carmen Parra,
y lo reemplaza Julio Anderson, un amigo de la época de Viña Marina de los Jaivas, muy ligado al jazz, guitarrista incluso, lo reemplaza en el bajo. Y con Julio Anderson graban material que ya venían trabajando desde Santiago y que habían trabajado mayormente con Mario Muti, que es uno de los puntos altos de la discografía de los Jaivas, que es el Indio, disculpen, el Indio. El disco El Indio lo graba en el año 75, donde está uno de los clásicos, las canciones más bellas del rock nacional, como La Conquistada, que debería sonar ahora. Eh, y nada, por eso yo creo que la gente que le ha puesto más oreja a los Jaivas se va a dar cuenta que, por ejemplo, en La Conquistada, la grabación original, el piano es muy sutil, muy bien tocado también, pero muy sutil, eh, sin querer llamar la atención. Y si escuchan en vivo, el bajo de Mario Muti tiene una presencia muy típica de él, que este bajo con mitad dedo, mitad uña, con unos slides de repente, con unas figuras como muy folclóricas, pero muy potentes por lo demás. Y claro, por eso es la diferencia en el bajo en La Conquistada, por ejemplo. Durante la grabación de este disco, no solamente hay un cambio de bajista, eh, Julio Anderson reemplazando a Mario Muti, sino que también la incorporación de un nuevo sexto jaiba. Hubieron muchos sextos jaiba, ya hablamos del Gringo Davis, primer sexto jaiba, después Pato Castillo ahí, que fue un sexto jaiba de estudio, y un tercer sexto jaiba que fue Albertito Ledo, argentino, nacido el año 50 creo, que murió lamentablemente el 2010, muy chiquitito de porte, incluso más chico que el Gato Quinta, por eso le decían Albertito. Albertito, un multiinstrumentista seco en charango, seco en quena, zampoña, aerófono andino. Los jaivas lo metieron en la volada de la trutruca, también tocó trutruca, muy buen zampoñista también. Y ahí también hay otra cosa importante en la grabación y en el disco El Indio, que participa en los coros en Un Mar de Gente, esa canción muy bonita, Pájaro Canzani. Pájaro Canzani era un músico uruguayo que estaba viviendo en Buenos Aires en esa época, entonces también se plegó a esta escena semi hippie, semi rock, semi folk que había en Argentina. Incluso los jaivas llegaron a compartir con músicos de Arcoíris, de Sui Generis, incluso a Gieco lo conocen desde esa época. Y Pájaro Canzani, que hizo los coros de una canción, después, el año 75, reemplaza a Julio Anderson en el bajo. También venía un poco del jazz, también bajista, y con la incorporación de Pájaro Canzani, más la incorporación que había habido el año anterior de Albertito Ledo en charango y aerófono andino, se conforma, según yo, el equipazo dorado de los jaivas, y según muchos fanáticos, también lo he conversado con varios fanáticos, la formación de oro de los jaivas, que es Gato Alquinta en guitarra, voz, Pájaro Canzani en bajo, Eduardo teclado, Claudio piano, Gabriel la batería y Albertito Ledo en los instrumentos folclóricos. Con esta que yo le llamo la formación de oro, graban un gran tema que lo primero que graban es Mambo Machaguay, el año 75-76. Entre medio está todo el tema que, sí, el 76 graban Mambo Machaguay, y entre medio está todo el tema que se van de Argentina. Los jaivas se van de Argentina por un tema político, si bien yo dije todo el rato, he dicho que nunca se mojaron el poto, nunca se metieron en nada.
sí tuvieron un tema que les tocó. El Eduardo estuvo preso en Argentina en la dictadura. En rigor fue un preso político de la dictadura argentina. Y por eso también adelantó un poco la ida de ellos a Francia. Ellos sabían que en Francia, en Europa, le iba a ir bien porque cachaban que esta fusión rock folclore llamaba la atención. Y aparte con el equipazo que tenían, con Canzani, un gran bajista, que me disculpe don Mario Mutis, que yo musicalmente lo admiro y lo respeto bastante, pero Pájaro Canzani yo creo que ha sido uno de los mejores bajistas que ha pasado por los Jaivas. Y Albertito Toledo, sin duda uno de los mejores sextos Jaivas que han habido en los 50 y tantos años ya de historia de la banda. Con esta formación se van a España primero, estuvieron unos meses en España y regalan en Francia, donde vivieron cerca de 15 años como grupo. Y antes de irse dejaron grabado un discazo que es otro de los puntos altos de la discografía jaivística o jaiviana, que es el Canción del Sur, donde se mandan joyas como esta. Tutrucas, Cultrunes, Zampoñas, llegando ya a lo progresivo, ya no solamente era este rock con tinte andino, sino que ya era música progresiva. Ya habían cosas, por ejemplo, Tarca y Ocarina del disco El Indio, que era muy progresivo también. Hay unas cosas medias King Crimson ahí, pero ya con el Canción del Sur ya se van por ese lado del rock progresivo. Los Jaivas siempre fueron muy permeables a lo que estaba pasando en su época. Eh, Eso lo vamos a ver más adelante con el tema de con los discos ochenteros o los años 90. Pero por ejemplo con Canción del Sur y el sonido progresivo que desarrollaron en los discos posteriores, claro, deja en evidencia que sí estaban súper atentos a lo que pasaba en el resto del mundo, sí estaban escuchando mucha música, eh, no estaban herméticos, cerrados con lo que pasaba musicalmente a su alrededor, sino que eran muy permeables y obviamente uno siempre va tomando fuente de inspiración, influencia, ideas de todo lo que va escuchando. Para mí en lo particular, Danzas, que es la canción que está sonando, es una canción que resume muy bien el sonido jaiba, que resume muy bien este sincretismo entre algo indígena, vernáculo y el rock y lo progresivo. Sin ser un fan del rock progresivo, claro, esto es un punto alto y algo totalmente recomendable escuchar. Por si no le han puesto oreja al disco Canción del Sur, escúchenlo de pe a pa. Ojalá busquen en internet la versión original del LP, que 38 minutos y sin esos agregados que tiene la versión en sí, que son temas muy malísimos, que a los Jaivas les gustaban, que son esos temas como onda disco. Que también ahí tiene algo interesante, porque cuando lanzan Canción del Sur, lo lanzan con una pata en el barco, llegan a Europa y en Europa unos productores de la EMI, ellos eran artistas de la EMI en Argentina y continuaron con la EMI en Francia, les consiguen un productor y graban dos canciones muy malas, que son Bebida Mágica y El Sueño del Inca. Si bien son entretenidas, son pegajosas, son muy sintéticas, son muy plásticas, no sé si me voy a entender. Y los Jaivas lo dejan súper claro en el libro de Freddy Stock, Los Caminos que se abren, de que a ellos nunca les gustó el resultado, nunca les gustó esos temas y después el sello lo incorporó Columbia en una reedición en CD como bonus track y no, son muy malos. Con esta formación de oro, los Jaivas se mantienen del 76, 75, del 75 hasta el 79. ¿Por qué? Porque en el 79 pasa ahí algo un poco feo, y una mancha negra de la historia como de personal de la banda, que vuelve Mario Muti y echan al Pájaro Canzani. ¿Y por qué digo que lo echan? Porque fueron bien maricones, sinceramente, con Pájaro Canzani, porque fue algo así como que si hoy día lo echaran por WhatsApp.
Decimos, hoy lo que sé es que va a volver el Mario, así que tenéis que ir. Chucha. Pájaro Canzani, muy profesional, es una persona muy íntegra. Nos hizo drama, lo entendió, cabros. Nos vemos. Los quiero mucho. Chau, chau. Incluso hay entrevistas de Pájaro Canzani donde él cuenta que él compró el bajo Rickenbacker y él se lo dejó a Mario Muti. Yo creo que es verdad, porque Mario Mutis cuando vuelve a los Jaivas 79 le tenían de regalo el Rickenbacker, que es clásico, él ese Rickenbacker azul, que es del año, incluso del año 79, o 70, sí, claro, de la época donde vuelve. Eh, y claro, eso es, igual es como una mancha negra en la historia de los Jaivas, porque fueron, en buen chileno, fueron bien maricones con Pájaro Canzani. Mario Mutis vuelve, se mantiene durante un tiempo esta formación con el sexto Jaiba Albertito Ledo. Y me voy a volver un poquito porque cuando llegan a Francia todos estos 6 Jaivas, con Pájaro Canzani, Albertito Ledo, el Gato Alquinta y los 3 Parras, también es como apoteósico para ellos porque conocen toda la movida alemana y holandesa, con todo el hipismo, el protopunk, esta como contracultura muy naif por lo demás, muy poco politizada, entonces también por eso cayeron bien, cayeron de pie en esa escena. Hay que recordar que el hipismo igual y el punk en sus primeros años fueron bien apolíticos, entonces como que cayó bien este sonido, el Inca Jazz Rock, como le llamaban los europeos. Vuelvo a lo que estaba contando, la llegada de Mario Muti. Con la llegada del Mario Muti se mantiene durante un tiempo Alberto Ledo y eh, toda esta simbiosis y todo este tema europeo y este sonido que desarrollan mucho en el disco Canción del Sur lo llevan al pináculo de su evolución, al pináculo, a su ya pic, a su cumbre compositiva, con lo que en mi opinión es una trilogía inmejorable de los Jaivas, que son el disco Altura Machu Picchu, el Aconcagua y el Obras de Violeta Parra. Algunos van a decir y me van a discrepar que si no, pero no es una trilogía y la weá y todo eso, pero en mi opinión sí una trilogía porque en primer lugar desarrollan un sonido ya muy característico de ahí para adelante. Las temáticas, si bien Altura Machu Picchu está basado en Neruda, Obra de Violeta Parra son netamente canciones de Violeta y el Aconcagua son temas de ellos, igual uno puede ver un hilo conductor que es como esta búsqueda de regresar a las raíces que habían trabajado, por ejemplo, con Indio Hermano, me refiero a la lírica, y, y claro, hay una conexión ahí entre los 3 discos. Y sucede también que Alberto Ledo se va también en el año 80, entonces se quedan estos Jaivas, vuelven los Fat Five de Viña del Mar a componer y a tocar juntos. Altura Machu Picchu del año 81, Aconcagua del año 82 y el Horas de Vildaparra del año 84, pero antes de grabarlo, ellos lo presentaron en el auditorio de Radio France el año 80, en noviembre del año 80, imagínense, incluso antes de Altura Machu Picchu. Entonces también entre el 80 y el 82, en estos 2 años son de mucha creatividad para los Jaivas, porque si bien en Altura Machu Picchu musicalizan poemas de Neruda y en Obras de Violeta Parra reversionan canciones de la Violeta, y en Aconcagua echan mano también a repertorio que tenían así como dejado de lado. El sonido, los arreglos son pero increíbles. Yo creo que el pic compositivo o de arreglo es con Obras de Violeta Parra. Entonces esos 3 discos para mí, en mi opinión, son una trilogía en sí. Luego de eso, de estos 3 discos y con esta formación, que es la formación original de los 5 Jaivas,
Adivinen quién se va. Por segunda vez se va Mario Muti, por ahí por el año 85. Y adivinen quién lo reemplaza. Pájaro Canzani de nuevo, sin sangre en el ojo, sin resentimiento. Vuelve Pajarito Canzani a ocupar el bajo en la banda. Y retoman las presentaciones en vivo. Bueno, también recordar que me voy a devolver. Hagamos un pausa y dejemos al Pájaro Canzani ahí. Vamos a ver un poco que el 80, 82 hasta el 84 fueron años muy buenos para los Jaivas. Vinieron a Chile, hicieron una gira en Chile el año 81, tocaron en el Caupolicán como 5 veces seguidas. El año 83 tocaron en Festival de Viña, que eso fue como un hito en la historia de los Jaivas. Y aparte, espectacular porque está el registro y para la gente en la época de haber sido muy la raja escuchar a los Jaivas en televisión y de buena calidad. La- los registros que hay son de buena calidad. El director de esa época del festival se notaba que era un gallo que le gustaba la música, porque no muestra al público como lo hacen ahora en los festivales. Entonces está muy buena época. Volvamos ahora al año 85. Vuelve Pájaro Canzani a tocar con los Jaivas y también vuelven con el tema de la gira. eh, Preparan material también y ahí hay unos años medios difusos. Graban el 86, graban la última toma de lo que después serían un par de temas del disco Si tú no estás, eh, Agua Marina y El Dormilón Imposible. Y además hacen una gira el año 88 a Chile. Habían estado el 87 en Canadá, en Estados Unidos, y el 88 hace una gira acá en el país, donde hay un registro en cassette que se llama Gira Chile 88. Creo que lo editaron hace un par de años en CD. Y ahí se va Pájaro Canzani, nunca he sabido por qué, cuáles son las motivaciones, qué pasó ahí. Se va Pájaro Canzani y lo reemplaza alguien que eh, fue también muy importante en la historia de los Jaivas, que es Fernando Flores, charanguista, iquiqueño, pareja de la Juanita Parra en esos años, y toca bajo y toca charango durante esos años. Cuando hacen la gira acá en el año 88, Mario Mutis también vuelve como invitado. Ya no era parte de la banda, pero vuelve como invitado. Y después del gran concierto que hacen en el Santa Laura, a principios de abril del año 88, el 15 de ese mismo mes, en Perú, muere Gabriel Parra. Y ahí es el primer golpe durísimo, golpe bajo a los Jaivas. Eh, Se quedan sin su baterista y sin su truquero, porque si bien es un gran baterista, reconocido por gente desde Ginger Baker, que le tiró flores alguna vez en Europa, y por los críticos especializados, por los historiadores del rock y de la música popular. También hay que reconocer que fue un súper buen truquero. Tanto así que actualmente las partes en tutruca que él grabó y que en vivo, hay registro en vivo, por ejemplo, que lo hacía con una tutruca, los Jaivas actuales lo hacen con tres. Tres personas, tres tutrucas. Así que imagínense. Con la muerte de Gabriel se desarma un poco se desordena un poco el naipe, se desarma un poco la estructura que tenían y lo reemplaza en primer lugar Marcelo Muñoz, sobrino del Gato, y vuelve Pájaro Canzani al bajo nuevamente, porque Mario Muti nunca volvió de manera estable, sino que solamente como invitado, y lo reemplaza Pajarito Canzani. Los Jaivas deberían hacer un reconocimiento a Pájaro Canzani por las veces y la paciencia que le ha tenido, y por las veces que ha vuelto a la banda y que le ha tendido una mano cuando más lo han necesitado. Y los Jaivas han sido un poco ingratos con Pájaro Canzani, porque de verdad deberían hacerle un reconocimiento público. Yo soy sincero en eso.
Pájaro Canzani les salvó el pellejo muchas veces y nada, pues, de los Jaivas parece que no son muy agradecidos con su gente, sino para ver el caso que pasó con Ascatol Quinta, que después lo voy a hablar en unos minutos más. Año 90, se incorpora, estaba Marcelo Muñoz en la batería, Pájaro Canzani en el bajo, Fernando Flores en el charango, y por ahí entre medio hay también una gran participación, así como tuvieron el lujazo de tocar con Pato Castillo en algún momento, que Pato Castillo también grabó un par de canciones en la obra de Violeta Parra. Tienen a otro gran charanguista chileno que es Claudio Araya. Para los conocedores de la música andina chilena, saben perfectamente quién es Claudio Araya, un músico que ha sido escuela en el charango, eclipsado por otros grandes charanguistas como son el Fredito Realba o el Horacio Durán, pero Claudio Araya yo creo que también es de la misma élite de grandes charanguistas en nuestro país. Se va Pájaro Canzani, se va Marcelo Muñoz, ya por ahí por el 90, entra Juanita Parra a la batería, Fernando Flores al bajo ya estable, y graban uno de los discazos, en mi opinión personal, uno de mis discos favoritos, que es el Hijos de la Tierra. Y con Hijos de la Tierra también ahí hay una vuelta al sonido más fusión, más progresivo, que habían dejado un poco de lado en el disco Si Tú No Estás. No hablé mucho del Si Tú No Estás porque es una cazuela, ¿eh? El Si Tú No Estás es una cazuela. Nombré a la gente que estaba en esa época. Pájaro Canzani grabó el tema en el Si Tú No Estás, Mario Muti. Hay grabaciones de Gabriel, el primer y el último tema. Marcelo Muñoz grabó batería, Fernando Flores también grabó algunos instrumentos, y más Gato y más los otros dos Parras, o sea, 8 personas participaron en ese disco. Por eso ahí lo pasé, porque es una cazuela en realidad, es como un curanto, tiene de todo. Pero en Hijos de la Tierra no, Hijos de la Tierra vuelven a cerrar un poco, a hacer un candadito cerradito, y son solamente 5. Eduardo, Claudio en los teclados, Claudio Parra hace unos teclados increíbles en el disco, deja un poco de lado el piano, sonido muy 90, Gato en la guitarra, la voz y la quena, Juanita en la batería y en algunos coros, y Fernando Flores en el bajo. Y el bajo le ha dado pero un toque increíble. Lo vuelvo a repetir, con todo el respeto que se merece Mario Muti, yo lo encuentro un muy gran bajista, tiene un estilo muy propio, muy característico, pero Fernando Flores, el Krakatoa, le decían Kraka, por un volcán que hay en Hawái, no, se manda un discazo en Hijos de la Tierra. Yo creo que uno de los puntos alto incluso del disco es la intervención de Fernando Flores, el Kraka. Hay cosas interesantes entre medio. Vuelven a tener de invitado a Claudio Araya. De hecho, hay una grabación del Festival del Guaso Olmué del año 96 con esta formación, que para mí también es una de las formaciones de las mejores formaciones de los Jaivas. Yo creo que entre los 5 originales, la formación de oro con Pájaro Canzani y Alberto Ledo, y esta formación con Fernando Flores está dentro de mi top 3 personal. Y sobre todo esa con el Festival de Guaso, que salen con Claudio Araya en el charango, que encuentro que es increíble. Esta formación con el Kraka se mantiene hasta estable más o menos hasta el año 97. Hacen toda una gira a nivel nacional con el Hijo de la Tierra. Giras que no hacían desde el año 88, imagínense. 7 años volver a girar, fue como, yo creo que muy interesante eso, y para la gente de la época, yo tenía 13 años el año 95, así que cero posibilidad de haber ido a un concierto de los Jaivas. Mi primera vez que vi a los Jaivas había sido el año 2001, en vivo, con el Gato Quinta todavía en vivo. Acá, entre paréntesis, el tema que está sonando de fondo es Lito la Leña, del Hijo de la Tierra, donde hay
mejores punteos de Gato Quinta, yo creo. Con ese sonido muy como entre flanger. eh, Creo que ocupaba un Electric Mistress, un pedal de la marca Electric Harmonix. Bueno, volviendo al tema de la formación y los miembros, esta formación se mantiene estable hasta el año 97, porque adivinen quién vuelve. Se, se vuelve de nuevo Mario Muti a la banda, como por cuarta vez vuelve ahí a donde sus hermanos Viñamarino, que lo reciben con los brazos abiertos porque lo quieren y porque se criaron juntos y porque son cuñados más encima de los Parra de él, o eran cuñados, no sé. Y de hecho hay una grabación en YouTube que la pueden encontrar del día de los enamorados del año 97 y ya estaba tocando Mario Muti de vuelta en la banda. Y Fernando Flores dice ya no importa y seguía tocando el bajo hasta el año 98. Entre medio hay también un punto discográfico muy interesante, que es el disco Trilogía del Reencuentro, que es básicamente Jaivas y amigos. Participa un montón de gente, participa Pedro Green, participa Eduardo Gatti, participa en los congresos, Estilo González toca la batería, los Iyapu se mandan 2 temazos con Iyapu, los 3 tocan Mira Niñita con los Jaivas, y así un montón de gente. Javiera Parra, la Colombina Parra, la Isabel con la Tita y la Javiera por otro lado. No, está muy entretenido eso. Si tienen oportunidad de Florcita Motúa, también se me arranca gente porque hay mucha gente. Tienen oportunidad de escucharlo, escúchenlo. Es muy bonito y con una muy bonita carátula por lo demás. René Olivares también ahí siempre marcando con la iconografía jaiviana. Llega el año 98, Fernando Flores se va, nunca ha estado claro el motivo de su partida, pero me da la impresión que algo ha pasado ahí porque nunca más hubo una invitación a Fernando Flores. Es raro eso, hay mucha la gente que se va y después nunca más, nada con los Jaivas. Algún día vamos a ver todas las cosas que pasan dentro de la banda. Yo creo que cuando no sé, unos 20 años más, cuando ya se escriban todos los libros habido por haber sobre los Jaivas. El año 98 entra de nuevo un sexto Jaiva. Recordemos que vuelven a estar los casi 5 de Viña del Mar. Se había muerto Gabriel, pero lo reemplaza su hija Juanita. Y con Juanita, Gato, Eduardo, Claudio y Mario Muti entra ya a esta altura ya como el sexto Jaiva, o el séptimo sexto Jaiva, entra Carlos Cabeza. Carlos Cabeza tiene una historia muy entretenida porque y es verídica, iba tocando en el micro, la Juanita lo vio, quedó clavada con este charanguista eximio, y lo invita. Y obviamente ahí todos conocen el resto de la historia. Con Carlos Cabezas como invitado, graban Mamayuca, año 99. Y esto es muy interesante porque desde la ventana que no grababan un disco en Chile. Sin contar Trilogía del Reencuentro, donde graban algunos temas acá en Chile, pero el resto lo graban en Francia. Desde el año 72 que no graban un disco en Chile, imagínense, 72 al 99. Wow, 27 años. Y graban Mamayuca por invitación del Observatorio Cerro Mamayuca. Actualmente en YouTube anda dando vuelta un documental muy entretenido, muy interesante, y donde también dan rienda suelta a lo compositivo. Un trabajo sinfónico. Los Jaivas ya tenían experiencia con trabajo sinfónico. Corre que te pillo, lo grabaron en Francia, con arreglos orquestales, y también en Francia hicieron algo que se puede encontrar en internet, en YouTube, que le tenías por el azar. Y se habían presentado también en Argentina con orquesta, entonces ya había algo ahí entretenido.
y con Mamayuca lo toman en serio este tema de jaiba sinfónico y con toda la orquesta nacional, no sé con qué, no recuerdo, de hecho tengo el disco, el CD original, pero no recuerdo, con la Sinfónica de Chile, sí, ahí todo está, con la Orquesta Sinfónica de Chile y con un coro, muy buen trabajo y en lo personal, en mi opinión, en lo personal es uno de mis discos favoritos, los Jaiba, Mamayuca. Con una carátula muy bonita, muy bien hecha, muy que te cuenta como una historia y el disco, las letras son muy buenas. Las letras son todas poemas de Eduardo Parra, quien eh, en Hijos de la Tierra también había sido el letrista principal. Interesante eso. Hasta el momento no tengo, no llevo anotado cuánta gente ha pasado por la banda. Pero wow, muchísima. De los 5, David Fass, el gringo David, en la época de Pan Negro, en la época del blues. Pato Castillo invitado a grabar. eh, Manduca, que grabaron un disco entero con Manduca. eh, Después Alberto Ledo, Pájaro Canzani, Julio Anderson, eh, Marcelo Muñoz, Pájaro Canzani de nuevo, así no lo voy a contar, Fernando Flores, La Juanita, ahí hayamos 9, aparte de los 5 originales, Carlos Cabeza, 10. Después de Mamayuca, estamos escuchando uno de sus grandes temas, que es Camino Estrellado, y ya vamos acercándonos al final de este primer podcast y ojalá que les haya gustado. Los invito a suscribirse al canal, suscríbanse a mi canal porque voy a subir varios podcasts de distintos temas. Ahí buceando se van a ir dando cuenta cuando, a medida que los vaya subiendo. Si quieren buscarme en Facebook, bienvenido sea. Salgo con mi nombre completo, Jaime Barrueto. Suscríbanse al canal, si les gustó este podcast, compártanlo, linkenlo, mándenlo para todos lados. Entre más gente se suscribe, más gente lo ve, o sea, lo escucha, disculpen. Más material voy a ir subiendo, más conversaciones y sobre más temas, tanto jaivas como música en español, como dije en principio. Con Mamayuca tiene una formación de 6 de nuevo, con Juanita en la batería y con Carlos Cabeza invitado. Y luego de Mamayuca viene el último disco editado por los Jaivas, publicado por los Jaivas, que no sea ni compilación ni antología, que es el Arrebol. Y Arrebol es un disco no conceptual, yo creo que uno de sus pocos discos no conceptuales, porque Hijo de la Tierra es conceptual, Mamayuca, el Aconcagua también podría decirse que es conceptual. ¿Para qué hablar de la altura de Machu Picchu, que es uno de sus puntos más altos, si no es el más alto de su carrera? Y Arrebol básicamente es un compendio, como una semi-antología de cosas que habían grabado con anterioridad. Voy a mostrar 2 temas aquí de fondo. El primero es Por los Niños del Mundo, que lo grabaron en el año 97. Por los Niños del Mundo lo grabaron el 99. Para algo preciso, que fue un tema por encargo, creo. Esa información sale en la carátula, en el librillo del CD original. Sale esa información, lo grabaron creo que puede ser algo de la UNESCO, puede ser, algo así. O por los derechos del niño. Sí, parece que era por los derechos del niño, por la declaración de los derechos del niño. Y el 98 graban un cover de Víctor Jara, Vamos por Ancho Camino. Y el 97 habían grabado Todos Americanos para el famoso encuentro de presidentes que hubo ese año. Ojo, Obama no fue el primer presidente al cual le tocaron. Tocaron para Clinton en el 97. Ojo ahí, también lo que les mencionaba de lo apolítico
o amarillito de los Jaivas. Claro, en el disco En el Revol está Todo Americanos del 97, Por los Niños del Mundo del 99, Vamos por Ancho Camino del 98, unas cuecas que hayan grabado el 98 también para el disco compilatorio de ritmos cuequeros, en el bar restaurante Lo que Nunca Se Supo. Entonces también es como una cazuela también, ahí es un curanto de canciones. Luego el Arrebol lo publican en invierno del 2001. Pasa algo terrible, que año 2003, verano, muere Gato Alquinta en Coquimbo, en La Herradura. 15 de enero del 2003 se suma la muerte de Gabriel el 15 de abril del 88. Y aquí ya la cazuela, la olla, hagamos cuenta que era una olla de greda, se cayó al piso y quedó la cagada porque al morir Gato Alquinta, en los primeros meses lo reemplaza Carlos Cabeza en la voz. De hecho yo lo fui a ver en febrero, imagínense. Gato murió en enero y las primeras 2 tocatas fueron una en el Teatro Municipal de Viña y la segunda fue en una actividad por los 100 años por el natalicio de Vicente Oro en Cartagena. Tocaron Congreso, de Jara y Los Jaivas y otras bandas más, pero no me acuerdo. Y las voces las hacía Carlos Cabeza con Mario Muti. Y de ahí se arma una ensalada rusa porque se suma a la banda ya para abril del 2003 Ancatu Alquinta en la guitarra, Eloy Alquinta en saxofón, Aurora Alquinta en la voz. Hay algunos conciertos, sobre todo uno homenaje al Gato que se llamó Muy Bueno Gato Presente, duró 3 horas en el Estadio Nacional. Moisés Alquinta y ya estaba Carlos Cabeza, Mario Muti, la Juanita, Claudio Eduardo, entonces eran 9 personas en algún momento, u 8 en el mejor de los casos. A los pocos meses Aurora y Moisés Alquinta retornan a Francia, ellos son netamente franceses, incluso son como chilenos, argentinos, franceses. Y el 2004 otro golpe bajo, a principios de ese año, marzo o abril de ese año, muere Eloy Alquinta, que se había sumado a la banda para tocar saxofón. Los hermanos Alquinta, el Eloy y el Ancatu, son hijos del primer matrimonio del Gato y ellos siempre fueron acá en Chile, ellos no vivieron en Europa todo este periplo bonito de los Jaivas por Argentina, por España, por Francia, sino que se mantuvieron en Chile. Entonces igual ahí hay un tema ahí como bien cuático porque ellos no conocieron las grandezas, se podría decir. Aunque suena feo que alguien lo diga, pero no conocieron lo bonito de, de vivir fuera o esa vida quizá buena. Volviendo al tema de las formaciones y volviendo al tema de... muere Eloy Alquinta, lamentablemente, ese año. Y lo reemplaza Juan Pablo Osco. ¿Por qué me detuve a hablar de los hermanos Alquinta? Porque el Eloy con el Ancatu tuvieron una banda muy buena que se llamó Huayca. En Huayca tocaban ellos dos, los dos hermanos Bosco, Juan Pablo y Pancho Bosco. De hecho me estoy equivocando Bosco todo el rato, porque parece que el Pancho Bosco es el que toca los Jaivas. Y los hijos de Jorge Yáñez. El Leo Yáñez, un gordito muy buena onda, que ahora toca cueca, y el Leo Yáñez, que es un gran bajista que hace un tiempo estuvo re mal, estuvo con un cáncer y afortunadamente lo pudo seguir adelante y quedar remiso del cáncer.
Lo reemplaza el Bosco. Así no está bien, está bien. Pancho Bosco. Sí, Pancho Bosco en la batería. O sea, en el saxofón. Reemplaza a Loyal Quinta. Disculpen la dispersión, pero ya como estamos terminando ya este podcast del día de hoy, este capítulo del día de hoy, de La Quebrada del Ají, recuerden el nombre, así se va a llamar este podcast, La Quebrada del Ají. El Pancho Bosco reemplaza al Eloy y se mantiene el Ancatu en la guitarra hasta el año 2012, principio de 2013, donde lo echan del grupo, lo despiden del grupo. Feo, feo suena y feo fue. Eh, Desde la muerte de Gato Alquinta, y aquí voy a dar una opinión muy personal, me hago responsable de lo que estoy hablando, y con todo el respeto a la historia de los Jaivas, pero desde la muerte de Gato Alquinta, que ya han pasado 17 años, desde enero del 2003 hasta ahora, 25 de marzo del 2020, los Jaivas han sido incapaces de sacar material nuevo, material original. Yo soy un fan de los Jaivas hace ya 20 años. eh, yo recuerdo cuando se murió Gato Alquinta, decían que tenían material compuesto que iba a ser la segunda parte de Mamayuca. Si alguno de ustedes tiene o ve la cara de una Mamayuca, dice Mamayuca, Obras Sinfónicas, volumen 1. Eh, el volumen 2 supuestamente se llama Araucaria. Y iba a ser como todo un tema ahí con la música mapuche, con la cultura mapuche, pero pasado 17 años todavía estamos esperando. O sea, eh, no sé cuántos años más vamos a esperar. Eh, Eso es para un poco para graficar el tema. El tema de cómo los Jaivas actuales, con todo el respeto que se merece Claudio Parra, con el respeto por la obra que le puedo tener a Mario Muti y a Juanita Parra, pero los Jaivas actuales son una banda tributo de los Jaivas. Es fome que yo lo diga, pero sí, así lo veo y así lo siento. Son no más que una banda tributo de lo que fueron. Entonces, mal ahí. O sea, yo como fan de la banda lo digo, o como antiguo fan de la banda, porque ya no me considero un fan. Eh, Como les decía, y para terminar, y disculpen la dispersión última, ya mucho yendo por la rama, el año 2012, no, el 2013, en enero, echan a Ancato Quinta y lo reemplaza un guitarrista que se llama Alan Reales. Alan Reales, hasta donde sé, él era guitarrista de una banda tributo a los Jaivas. Y obvio, ¿para qué vamos a buscar otros si tenemos bandas tributo donde podemos sacar parches? Así que lo invitaron a tocar la banda. Este gallo ya lleva bastante tiempo en la banda, no es un recién llegado. Estamos hablando de 2013, ya hace 7 años en la banda. Y de ahí que los Jaivas se han mantenido. O sea, los Jaivas yo creo que se transformó en una empresa por ahí. Leía un comentario de que lamentablemente los Jaivas son empresas, tienen contrato con el gobierno, con municipalidades. Mucha gente se sorprendió cuando tocaron con Obama, pero hay que recordar que habían tocado para Clinton, eh, tocan en todas las teletones, tocan en todas las municipalidades del país. eh, o sea, alguna vez Mario Muti lo dijo el año 83 cuando les criticaron porque habían tocado en Mis Mundos. Y dijo que de alguna forma ellos necesitaban plata para mover toda la cantidad de gente que vivía de la banda. Entonces ahí yo creo que esa es una respuesta más que sincera. Recordar también, y a modo muy personal lo digo, que los Jaivas no son de izquierda, nunca han sido de izquierda, no son compañeros ni camaradas. No esperemos mucho de esa banda políticamente. De esa banda sonó como despectivo, pero no esperemos mucho de la banda políticamente. Yo me imaginaba ahora con todo este estallido social
quizá iban a reeditar algunos de los temas buenos, no sé. Suena a ser Conmigo Hermano, que tiene como un tinte político, obvio porque es poema de Neruda. Pero no, nada, se han mantenido ahí piolita, algunos mensajes por aquí, algunos mensajes por allá y era eso, pues igual, de hecho lo que estoy replicando yo acá o criticando, no solamente lo digo yo, lo han dicho ex colaboradores de los Jaivas, el mismo Ancato Alquinta, lo entrevistaron hace poco y criticó la actuación de ellos en el Festival del Muelle. Pero por otra parte no hay que ser tan postmoderno y no hay que condenar a la gente eh, cuando la obra de ellos ha sido majestuosa e inconmensurable. Los Jaivas se ganan todo el respeto de todos nosotros por la obra musical que han tenido y pastelero a tus pasteles, o sea, en la música son influencias, son escuelas y yo creo que con eso hay que quedarse. Tengo la lista que fui escuchando de fondo, hay algunos temas que me los salté, pero una lista bien variada de todos los discos de estudio que son cerca de 13. Y un tema con el gringo David Fass con armónica. Así que eso, los dejo invitados, suscríbanse al canal. Eso ayuda a toda la gente que sube cosas a internet, a YouTube, suscribirse. Y eso, si les gustó, compártanlo, coméntenlo. Los invito a comentar acá en el video y espero que les haya gustado. Próximamente voy a hacer el segundo capítulo. Voy a publicar los temas. Ya me gustaría hacer un capítulo sobre algunos discos en especial, ya, porque hay hartas cosas entretenidas, el sonido, cómo llegaron a tal cosa. Hay otro tema con los discos conceptuales, o sea, no sé qué más se puede agregar a la altura Machu Picchu, pero el Obras de Violeta Parra es un disco conceptual, El Hijo de la Tierra, un disco conceptual. Eh, Mamayuca, gran disco conceptual, bueno, también es poco lo que puedo agregar yo, pero eso, como les digo, este podcast se va a tratar naturalmente de cosas, mi opinión personal, ojalá que hayan aprendido un poco también de las formaciones, nombramos una cantidad de gente increíble, pero wow, son cuántos ahora con Alan Real y con Bosco. Son como cerca de 13 los Jaivas que han existido en la vida. Eh, el hermano del Pancho Bosco reemplazó a la Juanita un tiempo, ¿no? Como el tema, creo que de embarazo. Hubo percusionistas que estuvieron entre medio. Eh, y eso, les recomiendo escucharlo, las cosas que no escucha toda la gente. El Palomita Blanca es un muy buen disco. Eh, el Aconcagua también es uno de mis favoritos. El Hijo de la Tierra, que lo estoy escuchando acá, es uno de mis favoritos. Y bueno, podría hablar muchas cosas de mis discos favoritos de los Jaivas. Pero eso, ojalá que les haya gustado. Y eso, nos escuchamos en un próximo capítulo Esto fue La Quebrada de la Ají. Jaime Barrueto es mi nombre, Jaime Jechu Barrueto, no sé si me presenté al comienzo. Y eso, los dejo invitados a que escuchen una segunda parte, un segundo capítulo. Y gracias por escuchar y por tener la paciencia. Y nos vemos. O nos escuchamos. Saludos, abrazos y quédense en la casa.